El descubrimiento de América. ¿A quién le corresponde el honor? Desde nuestro punto de vista, el año 1492 es probablemente el más importante de la historia universal, y el concepto de globalización se ha convertido en la palabra clave del siglo XXI. Globalización implica el desarrollo hacia un mundo cada vez más pequeño, en el que tanto la economía, la política y la cultura se internacionalizan cada vez más y atañen a los seres humanos del mundo entero. El ejemplo más conocido es el calentamiento global, el gran tema de nuestra época. Asimismo, los conflictos también pueden adoptar rápidamente dimensiones globales. La globalización del siglo XXI, al menos hasta nuevo aviso, está principalmente marcado por Occidente, y esta globalización de carácter occidental empezó con el llamado descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Lo que no quiere decir que las relaciones comerciales que había entre Europa y Asia, o los conflictos interculturales y bélicos como las cruzadas, no hayan tenido importancia. Sin embargo, el año 1492 marcó la partición de un mundo dominado por Occidente, y un mundo muchos consideran como este año como el comienzo de la época moderna. Pero ¿en qué radica la importancia del viaje emprendido por el arrojado marinero de Génova, quien, tras un prolongado y decepcionante rechazo de sus planes por parte de los reyes católicos, salió de las Canarias en septiembre de 1492, con solo 3 barcos para buscar el camino de Indias por mar y llegar, en cambio, al Caribe? ¿Le corresponde realmente a Colón la fama de descubridor? ¿O ya había llegado otro antes a América? ¿Por qué no se bautizó el continente con su nombre? En primer lugar, la idea del descubrimiento de América es claramente occidental y a fin de cuentas arrogante. Cuando los marineros europeos pusieron pie en archipiélagos deshabitados como Cabo Verde, Madeira o los Azores, bien podían calificarse de descubridores. Pero América estaba habitada desde hacía tiempo. Por tanto, y en sentido estricto, habían sido los indios quienes habían descubierto y poblado el continente hace más de 10.000 años, después de haber llegado desde Europa por la vía terrestre que aún existía en ese entonces. Si prescindimos de estas consideraciones esenciales, nos concentramos en el significado del descubrimiento de América para los hombres de la era cristiana. ¿Es Colón el personaje que buscamos? Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a América. Alrededor del año 1000, es decir, unos 5 siglos antes, Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, navegó desde Groenlandia, descubierta por los vikingos por décadas antes. Navegó hacia el oeste y llegó a la costa nordeste de Norteamérica. Aún se debate el sitio al que llegó exactamente, pero lo más probable es que los vikingos estuviesen en el norte de Newfoundland, pues allí se encontraron restos de sus asentamientos en los años 60 del siglo XX. No obstante, los datos son escasos. Además, los vikingos tenían tan poco claro como Colón que habían llegado a un continente desconocido hasta el momento. Es posible que el genovés se enterase de estos viajes de los vikingos durante su viaje a Inglaterra, Irlanda e Islandia en 1472, pero está completamente incierto. Hasta aquí podríamos considerar a los vikingos como los verdaderos descubridores de América para Europa, pero el hecho de que sepamos tan poco acerca de sus expediciones de Newfoundland demuestra la poca importancia que el viejo mundo le concedió a este descubrimiento. Lo mismo sucede con otros posibles viajes desde Europa hacia América antes de Colón, cuya autenticidad es debatida. En 1492, en cambio, los europeos estaban a una situación favorable para lanzarse más allá del continente. Desde el punto de vista económico, técnico y científico estaban en condiciones de sacarle provecho a este descubrimiento, pues contaba con los requisitos ideales, tanto políticos como ideológicos, para administrar el nuevo continente. Albert Szent-Györgyi, el bioquímico galardonado como el Premio Nobel, definió un descubrimiento como ver algo que ya todos han visto, pero pensar lo que nadie ha pensado. Y es cierto que no todo el mundo había visto América cuando Colón desembarcó en el Caribe, pero no era el primer europeo en pisar suelo americano. Aún así, América entró en la historia universal con Colón, con todas sus consecuencias negativas y positivas, y puesto que en el año 1492 marcó la entrada de Europa en la modernidad y cambió la historia del mundo para siempre, el marinero italiano sí se ganó el título de descubridor de América. Bien puede uno pasar por alto el hecho de que estaba convencido de haber encontrado el camino de Indias por mar. El genovés expió esta equivocación con el hecho de que el Nuevo Mundo no fuera bautizado en su honor. El nombre América remite al marinero florentino Americo Vespucio, quien navegó por Atlántico después de su compatriota y fue el primero en reconocer que la tierra firme del otro lado del Atlántico no era Asia, sino un continente desconocido hasta el momento. De todos modos, un país suramericano escogió el nombre del descubridor y muchos más países del continente celebran anualmente su llegada al Nuevo Mundo.